Cualquier manual de historia, si no me creen, de hace 50 años, de hace 20, de hace 10, de los normales, de los convencionales, y empiezan. Los antiguos solo conocían la monodia, a correr, y ya está. Y de ahí pasan a los modos gregorianos y para acá. Esto es una cosa sorprendente. Yo ya lo dije, creo que lo aclaré suficientemente. Voy a dejar de lado el mundo antiguo, Mesopotamia, etc. Pero los griegos y los romanos, vamos. O sea, acá el imperio y en Oriente, la iglesia bizantina, los ortodoxos, hacen polifonía de toda la vida, pero los romanos no. Es una cosa poco incomprensible. Las fuentes medievales, y esto no es hablar contra la iglesia católica actual, ni contra los católicos, creo que ya lo dije, yo no tengo nada contra los católicos, y si tuviera lo diría y ya está, no tengo nada, no me han hecho nada. Otros sí, los católicos no. Pero esto es lo que... Las fuentes medievales no son fiables, ustedes no sé, pregunten. Me imagino que entre profesores habrá lo que pasa en mi pueblo, que en mi pueblo hay de todo, no sé el suyo. En mi pueblo, como son 25.000, pues ya hay margen, hay de todo, vistos, altos, guapos, graciosos. Las fuentes medievales referidas al mundo pagano, por ejemplo, respecto a la música de los paganos, ahora aclararemos que no son en absoluto fiables. Es decir, yo no digo respecto a la historia bíblica o respecto a otras cosas, que datos históricos, claro que los hay en los libros sagrados. Aquí no se está cuestionando si los libros son más o menos sagrados, sino si el mundo clásico en efecto cantó o no cantó. Cantar es más fácil que hablar, es que esto es de cajón, lo vimos ya con el neandertal. ¿Dudan que el neandertal podía cantar? Eructitos y eso sí, pero cantar no. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. En cualquier caso, estamos en la universidad. Yo también soy la universidad. Y aquí hay libertad de cátedra, cada cual defiende lo que considera. Pruebas de la existencia de música a dos voces, hay las. Lo que pasa es que están en inglés, la gente no sabe leer, o no tiene tiempo para leer. Ese no es mi problema. Bien, pues eso, cada palo que aguante su vela. En España siempre lo vamos así, no, aquello de vuelvo a usted mañana se tiene ya casi 200 años, ¿no? En España se vive bien, se come bien, esas cosas no las niego. Hay buen clima y poco más. Los protestantes, en este sentido, insisto que no va contra sea católica, no estoy hablando, pero los protestantes en general son más prácticos, están más de lo que tienen que estar y bueno, esto es una constante en la historia de Europa. Bien, he traído unos cuantos libros antes de empezar, algunos de Grecia, pero antes hay otros dos, ahora aclararé que son. Este creo que ya lo pasé, ¿no? De Blacking, sobre los Venda, ya lo han visto este. Este, supongo que no, este es un atlas de música, es uno de los mejores libros en castellano que hay, de consulta, de bolsillo, claro. Hay enciclopedias más extensas. Un atlas de música, pero es muy completo, porque está organizado para los dos hemisferios, en efecto. La parte de la derecha, que son letras, texto, es para su hemisferio izquierdo, como los pajaritos, y aquí estamos hechos igual. Y la parte derecha, que son imágenes, es para el derecho. Pero está repleto, contenta a todos, a músicos y a no músicos, porque tiene notas. Los músicos, los de Valencia por lo menos, dicen, no tiene notas, no es música. De la música de la antigüedad no saben nada. Ustedes no saben cómo está el patio. Ustedes vienen a la universidad y a los conciertos, claro, como el público va a la ópera, es muy bonito, pero detrás de la ópera, bueno, ahí dentro hay... El libro es muy bueno, son 2 volúmenes, este es el primero, es un atlas de música, y todas las entradas son tipo enciclopédico, es decir, no está todo, pero está lo esencial, está la definición, está el concepto, la definición escueta y ya está. Y a la izquierda hay un sinfín de ejemplos, en muchos casos hay notas, en otros no. Algunos de los dibujos que han visto aquí, el de la división de la India, el de los chinos y otros que han visto que verán, son de estos libros. Esto lo voy a pasar y ahora les comentaré un par de cosas sobre estos que sí son sobre Grecia. Por si no, por lo que tengo preparado, me gusta buscando algunas cosas del aulos. El aulos es un instrumento doble, claro, son dos. ¿Se acuerdan del aulos, no? Claro, son 2 tubos, suenan 2 instrumentos a la vez. La habilidad es del músico, de ser capaz de con las 2 manos hacer melodías, o si no es capaz, pues con la zurda se queda quieto y entonces no llegan a ser 2 melodías. Claro, este que ahora es muy cortito, un chico ejemplar, no sé quién es, lo he encontrado hoy, tiene una serie, ahí en el aulos, ahí se aprecia, ahora lo ampliaré, ven que el extremo tiene 2 cañas, 2 lengüetas. Aulos, úbolos, tipo flauta, es decir, sin nada, doble, pero sin nada, con las flautas.
Úbolos también con una sola caña, como pasa con los saxos, bueno, no son exactamente igual, pero en fin, con los saxos y los clarinetes actuales que solo tienen una lámina, pero el más extendido en efecto era la unos tipo dulzaina o signía, que es la de caña doble. Ahora lo iremos. Hay varios por ahí, si ustedes se mueven, y en algunos de ellos los más hábiles, claro, hacen una melodía con cada... Bueno, ¿por qué no iba a hacerlo cualquier músico en cualquier tiempo y lugar? Solo hay una razón, por prohibición. Cuando cae el imperio, en efecto, está prohibido tocar o cantar a más de una voz. Pero a mí no se me ocurre ninguna otra razón. Llevo toda mi vida, que no os voy a decir cuánto es, entre músicos, y esto no tiene ningún sentido. Esto lo dices delante de músicos y claro, ya no hace falta que expliques nada más. Se dan cuenta inmediatamente del absurdo. Por si no tomaron en cuenta mis palabras, espero que exagerará. Claro que hay buenos libros sobre Grecia, más extensos y mucho escrito, prácticamente todo en inglés, y si no, búsquenlo ustedes en castellano y me lo traen. Manuel, mira, es posible. Por ejemplo, el libro de Miquel del Neandertal no lo conocía, estaba traducido hace 5 años y no sabía que estaba traducido. Lo acabo de devolver. Luego, si alguien tiene curiosidad, pues ahí en la biblioteca está. Esta es una de las mejores colecciones de bolsillo, son 12 volúmenes, este es el primero. Es una traducción, es de Turner, una traducción de la Sociedad Italiana de Psicología. Insisto en que hay libros más extensos, pero esta es una de las mejores. Y todo lo que dedica a Grecia y Roma, a 1500 años, pero no 1500 años cualesquiera, sino 1500 años de logos, es decir, de razón, de buscar causas naturales detrás de los fenómenos naturales. Supongo que saben, creo que algo, en las últimas clases he ido soltando cosillas, etcétera, no están al corriente, pero supongo que saben que en el siglo V los jonios, creo que lo comenté, Francia, Villera, esta es una España comunista, he dicho España, no tengo patria ni Dios, como pirata desconocida, una cosa. No he inventado bien. Esto es Grecia, esto es la Magna Grecia, pues aquí, en la costa más oriental, aquí están los jonios. En el siglo V antes de Cristo, tiempos de Pericles, de Laemon, hoy vamos a ver la teoría de Letos, y en el siglo VI sobre todo son los primeros científicos, Demócrito, Hipócrates de Cos, Empédocles, el de los 4 elementos. La teoría del 4 circula por toda la antigüedad, Mesopotamia, en todas partes. Es decir, esta gente, en efecto, como decían sus contemporáneos, con mala fe, ahí va el filósofo, escarba los suelos y escudriña los cielos, haciendo actividades ilícitas y prohibidas. Crean que no todo el monte es orégano, tampoco es que la Grecia brillase, vamos, con un esplendor clásico, entendiendo por clásico las ciudades griegas, por supuesto el imperio también. La diferencia entre el mundo clásico, creo que dije algo parecido en la última clase, y los estados modernos actuales es solamente de grado. Hoy somos millones, pero todos los vicios y corruptelas y todas las bondades que hoy se ven en un país o en una nación nacional o lo que ustedes quieran, da igual, en la escala, existían ya en cada una de las ciudades griegas. Y los modelos de la polis griega todavía se siguen usando hoy para enseñar ciencias políticas, historia y son perfectamente válidos. Pericles y Daemon comenzaron estos años de actividad. Esta gente fundía metales y construía artefactos. No sé si están al corriente de eso. Herón de Alejandría, por ejemplo, construía unas calderas. Bueno, si te crean en Google se enterarán de un montón de cosas. Unas calderas herméticas en donde metía agua, la calentaba para mostrar que en efecto el agua si se calentaba se evaporaba, después pasaba por tubos, se volvía a condensar y recuperaba su estado líquido. Ergo, no llueve por causa de Zeus o de quien fuere, que yo en mitología diga, sé lo que me interesa, lo que me conviene cada vez, sino que llueve por causas naturales. La primera vez que se sustituyó el mito por el logos, como ellos lo llamaban, la razón, pues fue aquí, en toda la antigüedad. Esto no es hablar mal de los babilonios ni de nada, fueron civilizaciones muy avanzadas y técnicas, ahí están sus construcciones y sus cálculos. Pero esta es la primera vez que el mito, que significa literalmente todo aquello que se puede contar o que puede ser narrado, es decir, los griegos, la gente educada de Grecia,
¿no? Y los romanos no tomaban en serio estas cosas. Los mitos son, pues, como la religión en el mundo clásico, es la historia de mis antepasados y tienen todo el derecho a existir y ya está. Pero debería pensar que Saturno se saca un hijo de aquí, se lo come, o el otro, que el Zeus baja, salía con una cabra, sale no sé quién. Estos son, Platón, para que lo entiendan, y Aristóteles en el siglo IV decían que estas cosas de la Eneida, de la Ilíada, de la Odisea, cuentos de viejas. Estas son las palabras de Platón, y si no me creen, compruébenlo. Cuentos de viejas. Es decir, durante estos siglos se usaban estos 3 libros, eran como, ¿qué voy a decir? Como la cartilla para enseñar a los niños o algo así, pero mientras son niños, claro. Son las leyendas de un pueblo. Pues, por supuesto, pueden tener componentes reales, históricos, disfrazados, por ejemplo, Troya o cualquier otra cosa, pero buena parte de lo que hay es un aderezo. El mito, la primera vez que fue sustituido por la razón, o logos, como ellos se llamaban, fue en este momento. Esta gente son los primeros científicos, lo que decimos hoy que somos hijos de Grecia. Pues el ciego no es nacer en un lugar o en otro o adorar a un creador, es cómo se pregunta el mundo. Detrás de los fenómenos naturales hay causas naturales. Decían los griegos del siglo V y IV, conocen a Protágoras y a toda esta gente, los sofistas, los primeros profesionales de la educación. Tienen mala fama algunos, no sé por qué. Algunos, como Isócrates, se forró en Atenas, más famoso que Platón, porque enseñaba a los poderosos y cobraba una pasta. Bueno, ¿en qué? Es decir, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. No veo yo ahí, como se iba a decirle a Liza Minnelli, o yo qué sé, o a Joaquín Sabina, o a cualquiera, oye, tú cobras demasiado de tus conciertos. Estas cosas no tienen que explicar. Decían los griegos, los dioses no existen, y si existen, no intervienen en los asuntos humanos. Lo cual no quita que cada cual tenga sus tradiciones, sus leyendas, claro que había griegos creyentes, había griegos que creían que ciertas escalas inducían ciertos efectos, ahora veremos por qué, y en qué medida hay que entender esto. Mucha gente cree que existieron una especie de escalas perdidas en tiempos de Homero que influían sobre el carácter, sobre el estado de ánimo y lo modificaban. Esto no es nada nuevo, todos ustedes lo hacen también. Los músicos lo hacen mejor. ¿No modifican ustedes el estado de ánimo con la música a veces? Si tienen una pequeña colección lo pueden intentar, de música, si no, no, seguro. No quiero que les pase a todos, pero a lo mejor alguno o alguna vez les han dejado, la novia o el novio, lo que fue, tenía un desengaño amoroso, ¿no? Y llegan a casa destrozados o destrozadas, con la autoestima por los suelos, llegan a casa, pero en vez de ponerse música alegre y eso, se ponen Richard Cochante, Adriano Celentano, Albano, cosas más entristecedoras. No me digan que, bueno, a lo mejor no les ha pasado nunca, no quiero que les pase, pero los humanos, claro que hacemos eso, ponemos música y los músicos lo hacemos mejor. Y dejamos que esa música modifique nuestro estado de ánimo. Eso no se discute, eso no es lo que se va a aclarar hoy. La existencia de estas escalas perdidas, presuntos, se llaman etos, la teoría del etos, es lo que vamos a aclarar hoy y por qué el padre de este asunto es Daimon, ya saben quién es, el preceptor de Pericles, también de Platón a su vez de Aristóteles de Alejandro Magno. Te decía, por si no me tomaron en cuenta, en consideración, que está exagerando Manuel, como le gusta exagerar, para reírse y tal, todo lo que dedica la Sociedad Italiana de Musicología a la música del pueblo más racional de la antigüedad. Hoy veremos una máquina de los griegos construida, la que tenemos es del siglo II después de Cristo, los tiempos de Quintiliano, ahora les pasaré el libro, pero se cree que es copia de una del siglo III, 3-4, del límite con la Grecia clásica. Ahora la verán. Decía, todo lo que dedica la Sociedad Italiana de Musicología al mundo clásico es esto. Este libro tiene, y es un buen libro, de los mejores, si tienen curiosidad por algunas de las fuentes esas de los 60 fragmentos, aquí al final los tienen, en la página 98 tienen unos cuantos de ellos. El libro tiene 99, tiene 104 páginas, pero ya ven que más de la mitad son referencias, textos de la época que están al final, páginas en blanco, entre capítulos. No estoy criticando yo al editor, claro. ¿Quién va a publicar un cuadernillo después de Rubio?
Esto es todo lo que dedica a la música de Grecia. Hasta donde se pueda hablar, hablaremos. Yo, como hablo en público, estoy protegido, es decir, hablo delante de testigos. Ya les dije que cualquier cosa que yo diga se puede comprobar. Y si es falsa, me lo dicen en público y yo corregiré. Gracias, me equivoco. Claro que sí. No me equivoco como uno que tengo por encima y dice, yo solo me equivoco los miércoles. Yo no, yo me equivoco todos los días. Esto es verdad. Este libro, ya saben de qué va, y un poco más, es un buen libro. Al final tiene algunas citas de la época, ya les leeré alguna para que vean que también hubo voces sensatas. Sí, claro que todo el mundo no creía en estas cosas. Estas afirmaciones, la primera vez que aparecen, son de Aristóteles y de Platón. Dicen, los modos de los dorios tornan a la gente valeroso y los de los frigios afeminados. Y hace afirmaciones de este tipo. Los dorios, los frigios, los eolios son antiguas provincias de la era de Grecia que usaban diferentes escalas. Pero estas escalas se han perdido. Si se fijan bien, entre los tiempos de Homero, que son los tiempos de los que hablan Aristóteles, cuando Aristóteles habla de estos modos perdidos, está hablando de escalas y de canciones de medio milenio antes. Es muy dudoso que, como digo yo, lo dicen los mejores autores dedicados a esto en inglés. Es decir, no hay ninguna prueba ni ningún indicio de que en tiempos de Aristóteles y Platón, más bien de Pericles, estos modos siguiesen siendo escuchados. Puede ser que la transmisión es en todo caso oral. Hasta el siglo IV no se inventa el primer alfabeto musical. Es decir, no se consignaban estas cosas. Depende de la fidelidad de los músicos al reproducir las cosas de generación en generación. 5 siglos son aproximadamente de aquella época que vivirían 40 años y pico, pues no sé, 20 generaciones, una cosa así. Puede ser que todavía en tiempos de Pericles se escuchasen estos modos. Puede ser, digo, pero no se sabe. Ni se sabe si sí, ni se sabe si no. Es decir, cuantos afirman que algunas de las cosas que yo digo no se pueden afirmar, yo les contesto con la misma moneda. Tú tampoco las puedes negar. Yo sí que hay indicios y pruebas de que se utilizan en ciertas tragedias, en ciertos lugares. Por ejemplo, el fragmento de Orestes de Eurípides, ahí hay notas simultáneas. Estas cosas se están publicando y investigando en los últimos años, hasta donde yo sé están en inglés. Es decir, si quieren saberlo, pues dirá referencia, incluso si quieren les dejo el libro. Con los músicos no tengo problemas, sé que ninguno va a coger un libro, para que no, ahí esté protegido a eso. Es decir, por un lado, no hay ninguna prueba, no digo que no la pueda haber, de que en los tiempos de esta gente estos modos siguiesen vigentes. Me están hablando de tiempos míticos, las escalas del Olimpo, las escalas de Zeus, etc. En cualquier caso, también hay que entender sus afirmaciones, porque ¿qué significa afeminado en tiempos de Pericles, en los tiempos de la Atenas clásica? Evidentemente no significa amanerado, que diríamos hoy, o afeminado en el sentido que no significa eso, porque en tiempos de Pericles todos están al corriente, que quería iba, que quería venía y no pasaba nada. Julio César, pues ya saben, etc. Afeminado significaba infídico. En ese sentido, si quieren, y no me miren a mí porque yo no tengo nada que ver en esto, pues se podría entender algo así como relajado de costumbres. Quizá los griegos probablemente acusaban a sus mujeres, o como género, que decir, como colectivo, pues de no preocuparse lo suficientemente de las cosas de la ciudad o de la defensa y sí mucho de su casa o de sus... Es probable. ¿Qué significa incívico? Pues no pagar impuestos, adulterar el vino, engañar a los ciudadanos, impartir justicia, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Bueno, prevaricando, cosas así, puede ser. O no enviar a tus hijos a la guerra. En estos tiempos no hay estados, no hay... El ejército son los de tu ciudad, de tu pueblo, los defiendes, en fin. Ya veremos qué puede significar eso y por qué los griegos atribuían esta especie de influencia, en un momento se lo traeré, de la música sobre el carácter. Bueno, expuesto creo que está, hay varias cosas que no sé, la clase de hoy quizá les parezca un poco de aquí, un poco de allá, pero tengo cosas atrasadas, tengo cosas pendientes, tenemos que ver la máquina de Antiquitera para que les quede claro ya que para qué construían los dorios dispositivos. Ya se lo estoy diciendo, para demostrar que detrás de las causas naturales había causas naturales y no fenómenos divinos o espíritus ancestrales o fuerzas inmateriales de la naturaleza. Decían, los dioses no existen
no interviene en los asuntos humanos. Este logos, o razón, como nosotros lo llamamos, es la misma razón natural, la de Eratóstenes, supongo que eso lo ven claro, que después reclaman los racionalistas, Bacon y Descartes en 1400, y también el clasicismo, y también los positivistas. La razón. ¿Qué es la razón? Pues la facultad de razonar, separar la paja del heno y comprobar las cosas. Me cae el pedrusco de 100 kilos y ya he acabado de razonar. Es decir, observar, este es el método científico de Bacon hasta nosotros. Observar, recordar o anotar, y si se puede, se extraen leyes, y si no, no. No hay que darle muchas cosas. Eso ha variado poco desde Francis Bacon hasta la escolástica, nosotros creo, y la Edad Media. No estoy diciendo que en la Edad Media no hubiese gente sensata. Claro que la hubo. Les pondré el ejemplo solo de Guillermo de Baskerville. ¿Cómo se llama? Sin penes, no. Sean Connery. El que dicen ellas que de mayor está mejor que de joven. Pregúntenles, todas dicen lo mismo. Como el buen vino, incomprensible. Guillermo de Baskerville era un erudito. Dentro de la iglesia, en estas épocas, siempre hubo gente que nació clérigo, por decirlo así, un poco de prisa y mal, gente sensata, racional, pero claro, enfrentado a la estulticia y a la Santa Inquisición, pues mejor sobrevivir que no perder la cabeza. Por ejemplo, Nicolás de Cusa ya habló de estas cosas. El otro día me refería a los mundos habitados, a que seguramente no somos el único planeta habitado, ni le vamos casi. Me miraban todos, bueno, todos no, pero muchos así. Va a volar, en un momento dado se va a escapar. Nicolás de Cusa ya habló de estas cosas, ya afirmaba los espacios y no le pasó nada. En cambio, Giordano Bruno, 200 o 300 años después, lo mimamos por decir estas mismas cosas. Sobre la infinidad, sobre la infinitud de mundos posibles, bueno, pues está en Editorial Orbis, Barcelona, Editorial Orbis, está traducido el libro de Bruno, pues si lo quieren leer. Bueno, Grecia, el modo de pensar de Grecia, es decir, el de Roma y su imperio, es un modo de pensar racional, que cuenta las cosas, que mide los ángulos. Otra cosa es que viesen un orden oculto en la naturaleza, razón no les faltaba. La geometría, estos objetos misteriosos que van rotando sobre sí mismos y conservan sus propiedades, son ideales, ya lo sé, no hay cubos perfectos en el mundo, pero valen para construir templos que se sostienen 2000 años, para medir el perímetro de la Tierra, para predecir eclipses, tales de Mileto, el siglo V, el primer eclipse. Bueno, la razón es una fuerza poderosa sobre la que hay poca discusión. Si yo les demuestro que haciendo tales cosas ocurre tal otra, y siempre, este es el principio de la ciencia, si puedo hacer predicciones que se cumplen, pues esto es. Por eso se dice que somos hijos de Grecia, también por los cánones estéticos y por todo lo que ustedes quieran. Evidentemente por los mitos no es, y por la tradición cristiana, los 1000 años y medio entre Grecia y el Renacimiento, tampoco es. Los renacentistas, así se llamaron ellos, Giorgio Vasari, en la biografía de contemporáneos, es el primero que utiliza el nombre, se llama el Renacimiento, ¿por qué? Porque están intentando hacer revivir a Grecia. Y si lo están intentando y consiguiendo con la arquitectura, con la filosofía, eso con lo poco que les ha llegado, que es nada. Con la arquitectura, con la pintura, aunque la pintura no quedó prácticamente nada, con la literatura y con tantas cosas, ¿por qué no con la música? ¿Sobre qué sabían los renacentistas del mundo clásico? Bueno, esta afirmación de que el mundo antiguo solo conoció la melodía viene repitiéndose desde los primeros siglos, o los últimos siglos de Roma, si quieren, perdón, estoy aquí, en el cero, aquí, y después Boecio, y Casiodoro, y San Agustín, y así hasta los renacentistas. Es una razonamiento que se viene repitiendo sin más. La Iglesia primitiva veía con horror el producto más genuino de esta civilización. El producto más genuino y más característico de esta civilización fue la música. Creo que ya les he dado algunos datos, pero por el programa tienen más. Todas las formas literarias de 1500 años, todas estaban musicadas. Y las que no estaban musicadas ni siquiera tenían nombre, servían de intermedio, así. Es decir, el griego clásico era una lengua tonal. Cualquier romano culto que está después, hasta la media de Roma, para ser culto tenía que hablar griego. Y además todas las formas literarias llevaban un acompañamiento musical. Creo que hablé de esto, les cité a Dionisio de Halicarnaso y su biblioteca. No la cité aquí, puede que sí, puede que no, voy a dar clases parecidas por todas partes.
Por ejemplo, existieron guiones musicales de estas cosas, esto está acreditado y documentado, pruébenme, si no creen, pruébenme algo y ya nos jugamos algo. Dionisio de Halicarnaso se permite hacer una crítica a una obra de Orestes, creo que es de Orestes de Eurípides, que se representa en su ciudad, Halicarnaso, pero cuyo estreno había sido celebrado 300 años antes. La crítica de Dionisio y su círculo de amigos tenían una biblioteca muy nutrida de estos guiones musicales. No son partituras como esta. Esto es de la Edad Media, ya veremos qué es. Esto es un código. Aquí sí que se pueden pintar varias notas a la vez y como uno quiera y está claro. Es decir, el tío la oye en su ciudad 300 años después de que se había estrenado, hubo un estreno y después 70 años después se volvió a representar. Esto lo sabemos, estos datos nos han llegado. Pero casi 300 años después el tío se permite decir que el que ha montado la obra debe hacer la obra. Bueno, la obra, el drama, se había saltado lo que Eurípides dejó escrito para la parte musical. ¿Cómo lo puedes saber? Pues si tú no habías nacido de Trapilla, como la noche de la turca, ¿no? Tómate 3 latas y después vuelve. Lo podías saber porque tenía un guión. La biblioteca de Dionisio de Halicarnaso es famosa. Había otras en el Imperio. ¿Qué más les puedo contar? En un momento veremos la máquina, y el Tiquitera también. Estaba así, el producto más genuino de esta gente. Prácticamente todos los términos que actualmente decimos poéticos, técnicos, me refiero, en esta época, en este tiempo, hasta la caída de Roma, eran vocablos musicales. Himno, elegía, oda y un sinfín más. Prácticamente todas las palabras técnicas que yo utilizo aquí, cuando estoy dando clases en el laboratorio más, son griegas. Esto creo que también lo comenté. La mayor parte de la mayoría, si no el 90% cerca de raíces de palabras técnicas de cualquier disciplina actual, son también griegas. El producto más genuino de esta gente, más frecuente, era la música. Estoy hablando de los hombres libres, claro. Y no nos ha llegado a nada. Ya saben lo que hay. Actualmente unos 60 fragmentos. Ninguno es posterior al siglo II, perdón, ninguno es anterior al siglo II después de Cristo. El siglo II después de Cristo es este libro, ahora lo pasaré. Y la mayoría de estos, todos menos uno, hasta donde yo sé, todos menos uno, fueron descubiertos después de 1900. En tiempos de Galileo, los primeros renacentistas, muchos eclesiásticos, que se plantaron y dijeron, ya vale, ellos volvieron a medir las cuerdas y hacían escalas como nosotros y creían, y lo decían literalmente, que estaban haciendo revivir la música, no toda, pero parte de la Grecia clásica. Además, se construyeron instrumentos especiales. Los renacentistas volvieron a medir otra vez los cielos, los mares, las tierras y también el aire para comprobar que lo poco que sabían de los griegos pues era cierto o no. El documento de Galileo. Los documentos de Galileo, el padre de Galileo, Vincenzo Galilei, todos tocaban, todos tenían y sabían música, los renacentistas, alto clero y nobleza, claro. Leonardo, por ejemplo, era un asquito, lo saben, ¿no? Leonardo ganaba todos los deportes, ganaba todos los juegos, se las llevaba de calle a ellos también. O sea, era un tío que cantaba como los ángeles y tenía la UDI, según se levantaba la envidia corría tras él hasta que se acostaba, por eso digo que era un asquito. El padre de Galileo, Vincenzo Galilei, tenía libros de música y composiciones y todo, tenía 3, él creía que tenía 3 fragmentos, pero 2 de ellos se demostró después, en 1900, que eran falsos, eran falsificaciones. Es decir, ¿qué sabían los renacentistas del mundo clásico? Pues lo poco que les había llegado por las fuentes medievales. Nada. Bueno, ahí están las fuentes medievales, 1000 años para quien las quiera consultar. De la antigüedad clásica solo no nos ha llegado nada. Bueno, este libro, este es de Arístides Quintiliano, un romano, ahora lo voy a pasar. Hay solamente 2 libros de música de la antigüedad, este y otro que sí que es del siglo V, es de Aristoxeno, aquel que ya les he citado, ya lo recordaré, que usaba una escala como la nuestra, era la más popular, se extendió muchísimo por Atenas, estaba muy de moda, y precisamente le falta la última parte. Existe la melódica, existe la rítmica,
Y la que iba a hablarnos de sonidos simultáneos así, no existe. No es que el libro nos ha llegado porque los primeros padres de la iglesia o quien fuere, o sea, el obispo de Antioquía o quien fuere, los albóritos, no, ¿qué pasa? No sabemos por qué nos ha llegado. ¿Entienden el misticismo? Creen que lo que ha llegado a la antigüedad es lo mejor que había en la antigüedad. En la antigüedad había voces sensatas. Después les leeré un fragmento cuando les explique lo de la teoría de Letos, que es un fragmento corto, un anónimo, que va a degüello, es decir, que se ríe abiertamente de todos cuantos decían que ciertas melodías inducían tales propiedades, o que había melodías que tenían propiedades del laurel o de la hiedra. Eso se parece un poco a un híbrido de musicoterapia, aromaterapia, colorterapia, hierbaterapia y cosas así. En este libro, se lo voy a pasar en un momento, claro, entiendan, estos dos libros que nos han llegado, este cercenado, le falta precisamente la parte más crítica, la que me ayudaría a mí a decir, bueno, tampoco me hace falta para argumentar lo que argumento. Estos libros son libros de teoría, supongo que entienden lo que es un libro de teoría, porque fuentes musicales hay cero. Estos son trozos. De una melodía o de una obra completa, que puede durar 15 o 20 minutos, algo que duraba, tenemos pues 6 compases, 14 notas, a veces 27, no sabemos ni de qué parte tampoco, en muchas ocasiones, de la pieza. ¿Qué es un libro de teoría? Un libro de teoría no es, si ustedes tuvieran que hacer un libro hoy para que dentro de 200 años algún arqueólogo, bueno, confiemos en que no, que sigan en las bibliotecas, tendría que rescatarlos debajo de las piedras, por ejemplo, de arquitectura de Valencia, ¿qué harían? Bueno, pues si tuviesen mucha pasta, a lo mejor hacían fotos a todos los edificios importantes y lo editaban en todo color, pero esa no es la cuestión. Tuviesen que editar un libro como Toda la vida de Dios, letra negra y baratillo, ¿qué harían? No pueden dar cuenta de todas las edificaciones que hay en Valencia importantes o relevantes, sino que intentarían observar qué es lo que hacen todos en común y aquellos que se salieran mucho de más, revisando ejemplos para que entendamos exactamente qué es un libro de teoría. Es decir, buscarían lo esencial de la práctica de su época y lo intentarían reflejar. Construirían más bien una tabla periódica de elementos más que una foto de yacimientos geológicos o cosas así. Y esto es lícito, eso es lo que hay que hacer. Es decir, los libros de teoría, estos dos que nos han llegado, también tenemos libros de la Edad Media que hablan de la teoría de los griegos, pero ni una palabra sobre todas las demás cuestiones, ni media. Claro, son libros de teoría y los griegos lo midieron todo. Midieron los sonidos, su altura, los pies métricos, que supongo que eso sí que les sonará. Todo. Conocían todos los intervalos que usamos hoy y que conocemos en otras culturas y otros que ni siquiera usábamos. Dividieron las cuerdas de mil y un modo posible por razones, es decir, por quebrados. ¿Saben lo de las proporciones? No sé si va a caer el último día. El pensamiento antiguo o esta cuestión de la estética en cualquier arte, no solo en música, no es una cuestión de cantidad. Sí, lo vemos aquí con eso, con las cifras, ¿no? No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de proporción. Y a veces ponía el ejemplo de las cifras y decía que si Claudia Schiffer tuviese 7 metros de altura, ¿le faltarían pretendientes? Más bien no, seguro que no le faltaba poder. ¿Qué quiere decir de proporción? Quiere decir que esto no es un problema de cantidades, cuánto miden las cuerdas o cuánto mide el círculo, sino que mira lo que mide el círculo, yo siempre despejaré pi. Es decir, ¿qué significa proporción? Pues proporción significa Manuel es a la estética musical lo que fulano es a tal cosa, no voy a poner nombres ahora. Esto se llama pensamiento cualitativo. Así pensaba, así razonaba Aristóteles y buena parte del mundo antiguo. Algunos griegos comenzaron a añadir las cosas y desde el Renacimiento y así lo medimos todo. Hoy en día combinamos las dos cosas y no pasa nada. Cuando hace falta, seguro que conocen ejemplos de esto. Durante toda la Edad Media se sigue practicando este asunto. ¿Conocen los bestiarios? ¿No? Sí. Por ejemplo, hay un bestiario de amor muy bonito, la pieza de Fundival del siglo XIII, y ahí sí que así como la garza hace no sé qué, no sé cuántos, así vuestro amor me trata. Después, así como el lobo, se comparan cosas. Esto es, pues aquí pasa igual. En la ciencia musical, se le puede llamar ciencia, o arte, que da igual. Lo llamo arte, para muchos el arte es una cuestión enfrentada y opuesta a la ciencia de los números, pero esto es un absurdo que ningún antiguo hubiese aceptado. Supongo que lo saben, el correspondiente al vocablo ars latino es tecne.
la técnica, es decir, ¿de quién predicamos que posee el arte, no sé, de cocinar? Pues de Arguiñano, ¿no? O del otro, no sé, hablamos así, es el arte de torear. El arte de torear no es un tío que dice, yo llevo el toreo dentro y lo siento ahí y no ha estudiado nada de toreo, ese tío sale a la plaza, no dura, o sea, va directamente a quirófano o a otro lugar. Es decir, predicamos el arte de amar, el arte de hablar, el arte de cocinar. ¿Qué es eso? Pues aquel que domina la técnica a un grado extremo, a ese decimos que posee el arte. Siglo XX, que en Occidente comemos todos los días 4 y 5 veces, en fin, la cosa es bastante regalada, tiene otras opiniones que la antigüedad, que el mundo hasta el romanticismo no compartía, yo tampoco. Yo llamo artista, hombre, los casos de gente que no necesita formación, digamos autodidactas, existen, claro, hay personas así, pero son pocas, la norma es la contraria. ¿Quién pinta bien? Dalí pinta bien, pero porque tiene técnica, porque ha trabajado, porque sabe dibujar, no es porque pinte, es decir, no pinta eso porque lo lleva dentro, ¿no? Si no hubiese estudiado, entiendes lo que digo, ¿no? Podría haber pintado a lo mejor otros cuadros de los que tiene él, pero la mayoría de los que hace. Bien, estos son 2 libros de teoría y entenderán, claro que nos da datos de las escalas, de los pies métricos, de los intervalos, etc., pero no tenemos ni una manita. El de Aristoxeno no lo tengo, pero está traducido al italiano y me he enterado hace poco que también al castellano. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ahora lo sabré. Y volvemos a internet. Y me falta uno, es este. Ya les he citado el de Justiniano, también el de Aristoxeno. Pues yo creo que ya puedo borrar esto y empezamos a hablar de la teoría de Letos. Vueltas y, oh casualidad, en la Tierra suman 5 planetas, estrellas, más la Luna, más el Sol. Imaginen un mundo con 2 lunas, pues nos habría desbaratado el invento. Algún modo hubiesen encontrado unos y otros, no Guillermo de Baskerville, ciertamente, sí existió, pero sí muchos de sus contemporáneos para ajustar los hechos a las teorías. Esta es una frase famosa de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, que dice: con demasiada frecuencia modificamos los hechos para adaptarlos a nuestras teorías en vez de hacer lo contrario. Uno encuentra algo, así funciona la ciencia. Las teorías científicas son paradigmas, no son verdades absolutas, y esto es lo que sabemos hoy. ¿Por qué los griegos hablaban de esta influencia terrible? Los griegos, grandes observadores, grandes razonadores, se dieron cuenta que la naturaleza constante, aparte de los números mágicos que también, ya saben que los pitagóricos eran una especie de escuela, no voy a decir secta, pero eran vegetarianos y creían en la mística del número. Creían, como Leibniz, que la matemática era el lenguaje de la naturaleza, era la naturaleza misma, esto es lo que decían. Las ideas de Platón, en el sentido de que existen conceptos ideales de las cosas o modelos en algún lugar, viene del mismo enredo. Los sólidos pitagóricos, que todos están contenidos dentro de una esfera, son entidades abstractas, pero para ellos reales. No voy a entrar ahora en platonismos y esos enredos, pero quiero decir, el concepto de número para los griegos no es, y para los romanos no es el nuestro. Para nosotros, que utilizamos cifras arábigas, los números son colecciones de cosas. 7 garbanzos, 777 alubias, 700.000 estrellas. Cuando hablamos de los planetas y eso que ahora hablamos diciendo, vaya rayadura con los extraterrestres. 100.000 millones de soles en 100.000 millones de galaxias. Eso es el cosmos, no sabemos cuántos planetas. 100.000 millones de estrellas en 100.000 millones de galaxias. El cómputo es de Carl Sagan, que sugiere que me estoy apoyando en fuentes esotéricas. Yo de los esotéricos no trato. Perdón, que me pasa. Es decir, para los griegos y los antiguos, los números no eran colecciones de cosas anónimas, por decirlo así. Igual que eran 77 alubias, que 77 garbanzos, que 77 lentejas. Yo ya sé lo que es cada cosa y el número solo hace referencia a cuántas de esas cosas tengo. ¿Están siguiendo? Sí. Para el mundo clásico esto no es así.
Los números son una especie de entidades de especie geométrica. Es decir, son algo así como estructuras abstractas que están por doquier. Si no, ¿por qué el 4 aquí, el 4 allá? 4 cavidades en el corazón, 4 en el cerebro que las describió Herófilo, las contó y dijo, ahí hay 4. Pues nada, en el caso de 2000 años, galenos y todo, 3. 4 humores básicos, esto sí es ficción, la teoría medieval. 4 estaciones, con el 7 igual, con el 12 igual, con el 5 igual. Todo esto el mundo antiguo lo veía, estos fueron un paso más allá, aunque algunos de estos datos ya los conocían otros imperios. Hay otras constantes más preocupantes, digámoslo así. Por ejemplo, psi, por ejemplo, phi, no me acuerdo cómo se escribe, esto es psi. Por ejemplo, psi es la raíz cuadrada de 2. Por ejemplo, pi. Por ejemplo, la serie armónica, que es lo que están viendo aquí. Longitudes constantes dan intervalos constantes, siempre. Esta serie les fascinaba. Ya saben cómo es. Ustedes tienen que aprender hasta aquí. Lo tienen en Mesopotamia. Hoy pensaba dar un repaso del programa hasta donde estamos, pero he visto que había poco hasta Grecia, he preferido esperar. En una de estas clases haremos un repaso general para que vean que no todo lo que digo, pero muchas cosas que están ahí, etc. Si ustedes van dividiendo, van añadiendo un número, se llama números de Fibonacci, tiene varios nombres en matemática. Este les fascinaba, pero había otros, el de pi, ya lo aclaramos aquí. Es decir, para que entiendan, esto es una cuestión de proporciones y lo que salía de ahí, por ejemplo, sólidos geométricos o proporciones, números de estos abstractos, eran constantes universales, que hacían que eso es verdad, pensaban correctamente. El logo. Usted puede construir el círculo con lo que quiera. Con plátanos, con piedras, con cuerdas, con florecillas, puede tener 1 kilómetro o 1000. Puede trazarlo en el aire, sobre montañas. Si es un círculo, si está correctamente trazado, siempre despejará pi. En apariencia pi es un número, ¿no? Parece. Cuéntenlo. 3, 14, 15, bueno, si no se acaba nunca. Realmente no es un número. Yo ya sé que es una cifra arábiga, ya lo sé. Se compone de infinitos dígitos. Pero pi es la relación entre el perímetro de un círculo y su radio, independientemente de lo que mida el círculo, de que esté hecho. Este tipo de constantes a los griegos les fascinaba, porque les indicaba que, en efecto, pues sabemos que es verdad, hay un orden oculto. Oculto significa que no es evidente a los sentidos, que hay que deducirlo. Hoy no hablamos así, no hablamos de los 4 elementos son tierra, agua, fuego y aire. No hablamos así, hablamos con más propiedad, porque tenemos máquinas, dispositivos que nos permiten ver las estrellas y su interior a veces, no lo vemos con los ojos, pero vemos los componentes de frecuencia de luz, cómo se descomponen sus elementos, sabemos todas esas cosas, vemos el interior de las células, sabemos que tenemos trillones hoy, sabemos muchas cosas que en el mundo clásico era imposible saber. Pero esto le da, si me lo ponen así, más gloria, más énfasis a este pueblo grandioso. Un pueblo preocupado de lo que veía, de lo que podía tocar y de aquellas cosas que podía ver. Hay algunos más. Bueno, el número de oro no les voy a decir más, ya aludimos a él, saben que es una proporción. El número de oro está presente en muchas estructuras naturales, si no sabían. Por ejemplo, en cómo se organizan las pipas de un girasol, en el crecimiento de muchos cristales a nivel molecular, claro. Los cristales crecen, no crecen como un ser vivo que llora y pide pan y eso, pero van aumentando, sí, por acreción. Se van añadiendo moléculas y siguen unos procesos que son espirales. ¿Cómo es? Esto también es una espiral. Su cóclea también es una espiral. Los números de Fibonacci configuran este tipo de cosas. Los Nautilus, por ejemplo, saben que no hace falta que les hable el número de oro, en internet hay un montón de cosas. ¿Qué es el número de oro? ¿Es una cantidad? No es una cantidad, es una relación entre dos lados del triángulo, de un rectángulo o del hombre de Vitruvio. El hombre es la medida de todas las cosas. Esa es una frase de Protágoras, del siglo IV. Después la retoman los renacentistas, claro. Dentro del círculo yo puedo escribir todos los polígonos regulares y también la figura humana. Del ombligo al suelo, el quebrado menor, y aquí el mayor, en el caso del número de oro, lo intentan. Es decir, ¿cuál es el canon griego de belleza? Pues aquel que cumple con esas proporciones. Casualmente son 7 cabezas y media. Hay gente que mide 8 cabezas y media, hay
Hay gente con más cabeza, hay gente con menos cabeza, en todos los sentidos, y no pasa nada. Pero los cánones estéticos que ellos fijaron son los que se siguen cumpliendo en Occidente. Es verdad, en Occidente nos hemos diversificado mucho, hemos pasado por varias fases, la de la belleza de la mujer en los tiempos de Rembrandt, y hoy hay de todo y nos gustan a lo mejor más delgaditas o más altas. Eso ya la estadística dirá. Pero las proporciones, los cánones arquitectónicos, bueno, el siglo XX es un poco diferente, con las vanguardias, y hoy admitimos de todo, como los griegos, admitimos lo grotesco, admitimos lo horrendo como parte de la estética, cosa que los griegos no negaron. Los griegos de la época clásica no negaron que lo deforme, lo grotesco, toda la vida han nacido humanos deformes o animales con dos cabezas, toda la vida ha habido guerras, hambre, injusticia, robos, el Estado también, continuamente, pero lo que tienes al lado. Es decir, el problema de la televisión, el mal del mundo, siempre ha estado ahí, y los griegos lo observaban, y lo dejaron aparte de sus consideraciones estéticas. Hablaron de mundos ideales, de abstracciones geométricas, de leyes que al fin y al cabo son ciertas. La física cuántica sigue recurriendo a estas estructuras a nivel atómico para explicar a veces las propiedades a gran escala. Es decir, tenemos un pueblo grandioso cuyo ideal de belleza era el cuerpo del varón. ¿Saben por qué también? Me imagino. Porque además de cumplir las proporciones y todas esas cosas, podía ser fortalecido y preparado para el combate, la guerra y el atletismo, y las féminas no podían competir con él. Consideraciones aparte, supongo que saben que el Occidente actual es una mixtura, por lo menos en muchas de sus ideas estéticas y filosóficas, de lo que se consideró que se podía preservar o con lo que no se podía ignorar del mundo antiguo, mezclado con la tradición judeo-cristiana. ¿Qué es lo que el mundo antiguo, lo que la primera iglesia no pudo ignorar en el caso de la música? Les recuerdo que la música es un producto más genuino de Grecia y de Roma. Que no quede fuentes no significa que no fuera el más genuino, todo lo contrario, razón de más. ¿Por qué veía la iglesia por horror las prácticas de los paganos? La sodomía y el esclavismo y las orgías también lo veía con horror. Pero ¿qué pasaba con la música? ¿Por qué intentaron borrarla? Porque así lo dicen las mejores voces. O sea, no es únicamente mi opinión. Pueden leer los mejores manuales de historia que hablarán en los mismos términos. Los griegos, ya antes de Daemon, pero sobre todo con Daemon, el que hace construir el Odeón, lo vimos, ¿no? En teatro lo vimos, lo hace construir a Pericles. En un discurso ante la asamblea propuso la famosa teoría de Letos. La teoría de Letos, tal como él la formuló, no como se cuenta por ahí, decía lo siguiente. Voy a borrar esto. Decía, ¿qué cosas no pudo ignorar la iglesia del mundo clásico? La división de las cuerdas. Porque si suprimía a Pitágoras, ya no había música. ¿Qué música iban a hacer? La gregoriana durante toda la eternidad, todos a patrón o a octava, como en los primeros tiempos. La división de las cuerdas, eso que oyen ustedes, ¿ha visto que los niños cambian? Ustedes también. Se hacen los remolones, no, yo no quiero cantar, no me da vergüenza, tal. Pero por supuesto que tienen la escala diatónica en la cabeza, esto no admite ninguno. ¿Qué decía Daemon? Daemon formuló sus leyes del siguiente modo. Bueno, mejor antes aclararé esto, que creo que ya lo anoté en la pizarra el último día. Para los griegos clásicos, este asunto, esta constante de la naturaleza de la división de las cuerdas, representaba dos cosas. En primer lugar, era el reflejo de la estructura última del cosmos. Ellos no decían universo, decían cosmos como opuesto a caos. Es decir, todo lo que está ordenado, criaturas vivas, los cielos, los sólidos, por supuesto sus construcciones, todo lo que tiene alguna estructura o alguna ley, sigue algún tipo de orden, a eso lo llamaban cosmos. Claro que los cielos tenían un orden. Si no, no habría estaciones, no habría luz, no habría... Y todo lo que no, lo llamaban caos. En primer lugar, para explicar este asunto, ¿por qué longitudes constantes, da igual de que esté hecha la cuerda, da igual de que sea el tubo, dan siempre intervalos constantes? Para ellos era un reflejo de que el cosmos, a un nivel muy elemental, muy microscópico, tenía esta misma estructura. Hoy hablamos de átomos y quarks y lo hacemos con más propiedad. No sé si han visto una película sobre la fusión fría que sale Keanu Reeves.
el de Matrix, el mío, que también dicen que está cambiando. No lo han visto. No ven películas de que hemos visto, ven a que hemos visto aquí. Bueno, no lo han visto de igual, si la ven se acordarán. Hay un experimento donde están intentando conseguir la fusión fría. ¿Lo han visto? Sale una chica, una modelo que también es espectacular. Es física. ¿Sí lo han visto? ¿Sí? ¿No? No, a él, ella sí hace tiempo a la cabeza. No, él. Sí, no la ha visto. ¿Alguien la ha visto? Bueno, da igual. En este experimento, la fusión fría sabe qué es. Hoy las bombas atómicas, lo que sabemos hacer hoy con los átomos es romperlos. Rompemos los núcleos atómicos, es la fisión. Es una energía poderosísima, muy barata, pero no es limpia. No saben que se queda ahí. La fusión significa que si llegamos a fundir, a aprender cómo fundir dos núcleos atómicos, es una energía mucho más poderosa, mucho más barata y es limpia. Lo cual significa que el tío que la descubra peligra. Así de claro, hoy y en la Grecia clásica también, claro. Peligra. A no ser que se cubra las espaldas bien y vendas, en fin, ojalá lo descubra. Bueno, ahí sale que no ves con esta chica y el detonante para que la reacción tuviese lugar eran ciertas notas. Encuentros en la tercera fase tampoco lo han visto. ¿Cómo nos comunicamos con los extraterrestres? Con números primos, porque no están en la naturaleza. En la naturaleza no existen los números primos. Ni emisiones de nada, ni en el espacio, ni nada. Si encontramos alguna vez una emisión de números primos, esos son seres inteligentes. O bien con la famosa tonalidad. Quintas y octavas. Claro. Nos vemos, y en parte por esto veían con horror, en parte por esto y por las prácticas musicales que no sabemos en qué consistían, porque no ha llegado ni media palabra al respecto, pero la Iglesia tenía un pavor a la música de esta gente. Por un lado, este asunto de la división de las cuerdas reflejaba que el mundo, en una estructura última, seguía esas mismas leyes. Y por otro, que eran las mismas leyes del funcionamiento mental. Ellos decían psique. Ustedes cuando lean a los clásicos traducidos, en boca de Platón, y otro se pone a veces la palabra alma, pero tengan en cuenta que el alma de los clásicos no es el alma cristiana, por más que San Agustín se empeñe, no lo es. El alma cristiana, con todo respeto, es una especie de yo que habita dentro de mi cuerpo y cuando yo muero, no puedo decir viaja porque no tiene entidad material, y en fin, todas esas cosas más espirituales, más próximas a los románticos que al misticismo de cualquier otro pueblo que aprecia. Y yo soy Dios. Yo, más allá de la muerte, no sé nada y no me lo planteo. El alma de los griegos es algo parecido, se llama psique, a lo que decimos hoy personalidad o el yo. Bueno, a lo que hace que Manuel crea que es Manuel, porque cada día somos un poco diferentes, pero seguimos siendo el mismo. Es decir, que estas leyes de octavas, quintas y cuartas que les estoy machacando desde el principio del curso, interpretándolo, eran las leyes del funcionamiento mental. Lo cual explicaba también por qué la música tiene ese efecto incontestable, siempre, en todo tiempo y lugar, con cualquier humano. Aunque ustedes oigan música que no sea esta, seguro que se paran los imaginen que van paseando por la jungla sin bichos, cantando la lengua universal, Rousseau va con ustedes, van cogiendo florecillas y, bueno, pues para hacerle un poco de... No, sí que se ríen, si se ríen es porque lo entienden. Y en eso se oye una música de un flautista, una música extrañísima, se paran, invariablemente. Es decir, ¿cuál era el poder de la música? Tengan en cuenta que todos los ciudadanos cultos de este tiempo sabían música, todos no tocarían a lo mejor como el Palma de Lesbos, que era un virtuoso, pero todos sabían tocar lira, por ejemplo, sabían cómputo de intervalos, sabían hablar de estas cosas, sabían de estas, y además, bueno, esto ya lo aclaramos, ¿no? Lo de la musique, que significaba cultivo de la mente, que está en el programa, cuando repase, ya irán saliendo estos textos. Bien, estos dos elementos del tema del pensamiento antiguo sobre la música y la Iglesia les teme, porque los cantos, sobre todo los cantos dionisíacos y otro tipo de cosas que no sabemos qué son, pues los griegos, además de utilizar estas escalas, utilizaron otras mucho más raras. El próximo día, si acaso, les pintaré un par de cosas, a ver si... Pero tendré que pintar la escalerita y ya saben. ¿Qué dijo Diamond sobre los famosos, sobre la influencia de esos modos perdidos? Insisto en que no hay pruebas, Es dudoso que Diamond y esta gente
estuviese escuchando la música o las melodías de 6 siglos atrás, porque no se escribía. Depende de la fidelidad con la que se clasifica. Eso no sabemos nada. Cuando vean el vídeo de Historia de la Notación en Occidente, si quieren lo que vean en YouTube, que está ahí, es un vídeo fantástico en castellano. Historia de la Notación. Hay un experimento muy curioso, que seguramente lo han hecho de niños también, es que se ponen los monaguillos en un claustro y entonces el preceptor está por allí, el cabrón, el hermano, le dice a uno una frase. Entonces el juego consiste en eso. Entonces este corre 20 metros y se la dice a otro. Y después, eso, en 5 minutos. Y ese otro corre los 20 metros y se la cuenta a otro. Y así, al cabo de 15 o 20 repeticiones de la misma frase, la frase es completamente diferente. Eso en el caso del habla, que las palabras tienen sentido. O sea, ni sí ni no. Yo no estoy diciendo que no a todo lo que algunos dicen. Lo que estoy diciendo es que algunas cosas sí y otras. ¿Qué dijo Naemon? Naemon dijo, y esto es incontestable, la música tiene un efecto sobre el carácter, habría que traducir hoy. Es que las afirmaciones de Aristóteles, tal como las interpreta mucha gente hoy, parecen remitir a mi propio carácter. Es decir, bueno, ahora lo aclararemos, responderemos. La primera afirmación de Naemon sobre el estado anímico, no tiene ningún, no se puede discutir. Han entendido antes el experimento, ¿no? Están tristes y se ponen más veneno. Bueno, a lo mejor a cada 2 días se les pasa y ya, vamos a construcción. Y se ponen el CDC, se ponen la falda vaquera de la calle y ya está. Y eso que no lo sé. Pero que hasta ustedes que no saben música, la utilizan, ¿no? Del mismo modo que utilizan un libro, o ideas de la historia, o una película, o yo qué sé, o un bicho de tortilla con los buenos chatos, no lo sé. Hay muchos modos de cambiarse, alterarse de estado real. Esta es su primera afirmación. ¿Cuál es la segunda? Por tanto, diferentes músicas tienen diferentes efectos. La cosa es impecable. Ninguna duda. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que, claro, es que a estos modos, a estas escalas perdidas, se les atribuyen poderes mágicos, en efecto. En la literatura medieval incluso también. Y es una de las razones que vinieron en parte los primeros autores para borrar todo el rastro de esta cosa. Lo que tienen que entender es que esta gente se tomaba muy en serio su música. Vamos a ver, ¿significa esto que todo el que escucha modos glorios, piezas construidos según escalas glorias, se vuelve valeroso? Si me pasan el libro ese amarillo, pues le doy una cita muy cortita. Me he maravillado a menudo, ciudadanos, de que vosotros no os deis cuenta, es del siglo IV, desde Cristo. Me he maravillado a menudo de que no os deis cuenta del modo equivocado en que algunos consideran las artes que vosotros mismos practicáis. Estos, definiéndose estudiosos de las armoniae, de las escalas y estas cosas, examinan y juzgan los cantos confrontando unos con otros y algunos sin razón los critican, otros también sin razón los alaban. Estos dicen, los que los alaban, que no se los debe juzgar por su habilidad o en el tocar o en el cantar, mientras que, según parece, se afanan mucho en estas actividades en las cuales se dicen inferiores a otros y toman a la ligera aquellas en las que pretenden ser particularmente versados. Dicen que algunas melodías hacen a los oyentes temperantes, otras los vuelven juiciosos, otras justos, valerosos o viles, y no saben que ni el género cromático podría tornar viles, ni el armónico valerosos a quienes los emplean en su música. Fíjense en la pregunta que viene a continuación. Dice, ¿quién no sabe que los etolios, los dólores y los que se reúnen junto a las termópilas, que se están dejando la vida, usan en sus cantos el género diatónico y son más valerosos que los actores trágicos habituados a cantar en el género armónico? La gente que se deja la vida en las termópilas canta escalas como estas, los de los 3000. Y sin embargo, las afirmaciones de Aristóteles y otros contemporáneos dicen que los modos antiguos no tendrá más valor uno, por más que sea más amanerado o menos, que está frente a la muerte, que uno que escucha melodías. Esto, que la música tiene influencias sobre el estado de ánimo, es indudable.
y que por tanto diferentes músicas que han de tener diferentes efectos también es indudable. Si quieren dormir a un bebé, no le van a poner la caballería rusticana o 1812 de Tchaikovsky con los cañones. Bueno, claro, estas cosas existen. ¿Cómo es que hay que entender lo que dijo Diamond? Porque en tiempos de Aristóteles y Platón, que son los primeros que hablan de este enredo, se promulgan leyes, se dictan leyes para que durante la enseñanza no se utilicen ciertas escalas. Durante la enseñanza, mucha gente cree que es que una prohibición que a toda la sociedad ateniense. Oigan, los atenienses son hombres libres, como los espartanos, y por la noche, si su mujer no les persigue, se van al puerto y si quieren se quedan con un egipcio y si no cantan sardanas y si no hacen lo que les da la gana. Es decir, estas leyes que se promulgaron, que las conocemos, están en tiempos por Pericles, prohíben el uso de ciertas escalas en la educación. Les pondré un ejemplo de hoy en día, lo entenderán un poco mejor. Es decir, estos presuntos efectos que inducen ciertas escalas no son efectos inmediatos, como que me tomo una pastilla o me va adelante y se me pasa el espesor que va. Vamos a ver. No sé si tienen hijos o no, yo no, tampoco lo vamos a poner de ejemplo, pero es perfectamente razonable que un profesor de secundaria de hoy en día de música diga: yo en mis clases no usaré música máquina. ¿Saben qué es música máquina? La de la ruta del bacalao, eso. Con la música máquina y lo que se toman y todas esas cosas sí que se puede estar 3 días dando botes a ver si cae algo. Así sí, pero solo con la música tampoco. La música máquina no es una música, buena parte de ella la compone también, la monta gente que tampoco sabe. Una música muy repetitiva, musicalmente hablando, con todos los respetos, si les gusta esa música no tiene nada. Ninguna dificultad técnica, ninguna complejidad. Tampoco vuelve tontos a la gente, no creo yo que sea para tanto. Es decir, ese señor, ese profesor, tiene todo el derecho y muchos padres estarán de acuerdo con él. Otra cosa es que vayan a preguntarle las razones a unos o a otros y no sepan darlas. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo quieren? Ni él ni los padres. Pero todos lo verán lícito, ¿no? Lo ven lícito con los contenidos de la televisión. Lo ven lícito con cierta literatura. Que lean este, pero lean el otro. ¿Cuál es el problema con la música? Que tiene más poderes, es eso. La visión romántica, ahí llegaremos al final del curso. Es decir, ¿qué están diciendo acerca de estas escalas que presuntamente podían tornar a los hombres más valerosos o más incívicos, más abandonados, etcétera? No oírlas una vez. No hay música que yo la escuche una vez y me vuelva más listo ni más tonto. Hay libros que sí que me pueden tornar más listo, pero las músicas no tienen mucho. Ahora bien, la exposición repetida, vamos a ver, ¿qué razón puede aducir? Porque que un señor en su instituto, o el director, o incluso una comunidad entera educativa como puede ser la valenciana, que diga, pues la música máquina prohibida en la enseñanza. Bueno, ¿qué ha hecho aquí la música máquina? Si la música máquina es otro tipo de música y ya está. Hablando de... bueno, sí, es que en los coches, si no pasa nada. Cuando vean un bebé por la calle que esté despierto, vea con su madre, alguna vez lo he visto, pasa un coche así y el bebé percute el tiempo porque, bueno, musicalmente no tiene nada, pero ¿qué es lo que el instructor está previniendo? ¿Que se torne la gente más ruda o más bruta por escuchar música máquina? No. ¿Que la exposición repetida a ese tipo de música y no a otros, pues en efecto les sensibilice o... Es decir, se quiere educar a alguien musical. Si yo quisiera educarles a ustedes el gusto, podría educárselo con un trozo de pan duro y, no sé, 4 aceitunas secas. ¿No se educaría mejor con 15 clases de aceitunas o incluyera menos y varias clases de pan? ¿No? La variedad está a gusto. Pues esto es lo mismo que está ocurriendo. Es decir, la prohibición del profesor del instituto, ¿a qué afecta? A su ámbito educativo inmediato. Cuando salen a la puerta del instituto, allí están los chicos, con el aparato de música máquina, fumando lo que quieren y escuchando lo que quieren. Y en los tiempos del Platón y Pericles pasó lo mismo. Estas leyes que se promulgaron, y en la República, sobre todo en la República, para formar a los futuros gobernantes los más sabios. Entenderán que jamás se llevó a efecto la República, nunca se llevó a la práctica. Los más sabios, había que renunciar a posesiones, a bienes materiales, al sueldo. Esto no se va a instaurar jamás. Después los románticos proponen que sean los artistas en vez de los más sabios. Dios nos pille confesados, ya lo veremos en el caso del romanticismo. Es decir, ¿de qué están hablando los griegos, en este caso Platón y Aristóteles?
que la exposición repetida a determinados tipos de estímulo y no a otros es peor para la educación, pero no pueden prohibir esto. ¿Cómo van a prohibir que en el Pireo o en... O sea, no está lleno de tirios, troyanos, egipcios y de todas las que no es así. Es decir, en primer lugar, no hay ninguna prueba de que las escalas y los temas que se practicaban, claro, no lo hay ni de una cosa ni de otra. En el caso de Grecia y Roma, ya ven, ahí tienen uno de los mejores libros. De que esta gente, cuando hace estas afirmaciones, digo Aristóteles y Platón, ¿sí? Lo que ha llegado a Aristóteles y Platón es lo que han dejado que llegue, nada más. Estuvieron escuchando realmente la música de los tiempos míticos de Homero y más atrás. No existe en ningún lugar. Después no lo sabemos. En segundo lugar, lo que dijo Dagon es lo que yo les estoy contando aquí. Y no el hecho de que ustedes escuchan una melodía un rato musicadora y ya tienen ganas de salir a batirse de cobre, o viceversa. Esto es lo que se da soporte a muchas tonterías que se dicen por ahí, por ejemplo, el efecto Mozart. Y usted, no, es que pongan a su niño música de Mozart. En esto hay parte de verdad y parte de falsedad. Si quieren saberla, se la cuento otro día, me lo recuerda y yo se lo explico, no me quiero detener mucho ahora. Es decir, lo que no arregla un buen libro, ¿cómo lo va a arreglar una melodía? Escuchar una música u otra no tiene más trascendencia. Ahora bien, mientras crecemos, hasta que llegamos a adultos, que es cuanto más permeables somos, pues el hecho de que leamos unas películas u otras, leamos unos libros u otros, no sé por qué tienen ese problema con las melodías. Las melodías pasa igual. Escuchemos unas músicas u otros, en efecto, puede ser más beneficioso para conformar nuestro carácter, nuestra personalidad, como ellos hablaban, o menos beneficioso. Pero no es que haya demonios detrás de algunas melodías y espíritus del laurel o de la hiedra detrás de otras. Las melodías no son artefactos del demonio, como las máquinas tampoco lo son. Pero durante 1000 años las máquinas, el otro componente del mundo clásico que fue exterminado porque eran artefactos del diablo. ¿Qué es eso? Mecanismos que se mueven, que muestran que ciertas cosas que estamos generando no son ciertas. Bueno, se explica la teoría de Detos, exacto es lo que quería. El resto, en el programa hay más cosas, le daré un repaso en la próxima clase, muy por encima, desde Mesopotamia hasta Grecia, veremos un poco más. Lo que sí quiero es que, me faltaba perdón. Si quieren consultar un buen libro de un vasco, y aquí no lo conoce nadie, no digo en Valencia, sí. Uno de los mejores libros escritos, digo en cualquier lengua, sobre los sistemas de afinación. Es decir, de cuántos modos dividieron las octavas, las cuartas en el caso de Grecia, los griegos y también los renacentistas. Hay un capítulo para cada sistema de afinación. Verán que está repleto de quebrados y cosas incomprensibles. No se asusten, no quema, no pasa nada. Los músicos tampoco lo ven, y a ver cómo tocan. Les deleitan, inducen en ustedes pues, pensamientos maravillosos, deseos de paz universal, salvo que escuchen música máquina. Si escuchan música máquina, a lo mejor, claro, este tipo de fantasmas detrás de los objetos culturales los ven épocas ignorantes o, digo malintencionadas, porque persiguen un fin diferente, claro. Yo prohíbo para que, cuando hablábamos del protolenguaje, que aprendimos a esto, ¿no? Cuando hablábamos de Rousseau y sus teorías, ¿cuál es el fruto prohibido? El fruto prohibido es el fruto del árbol de la ciencia. La prohibición es cuestionar la palabra de los sacerdotes. Esa es la prohibición, al menos en casi todas las demás tradiciones filosóficas, excepto la cristiana. En el caso de los cristianos, como les preocupaba mucho esto, y no digo que con razón o sin ella, que no lo sé, ni me va ni me viene. Los paganos, es verdad, eran sodomitas, eran idólatras, decían ellos, practicaban la esclavitud. Bueno, los paganos no todos, en el mundo antiguo la esclavitud, pues así era vista. Era una cosa aceptada. Yo, por supuesto, no la estoy justificando, ni lo otro tampoco, pero tampoco lo estoy persiguiendo. Detrás de las melodías no hay nada, y detrás de las máquinas no hay nada. ¿Ustedes creen que hay espíritus ahí? Vale. Otra cosa es que Bill Gates o quien sea, en efecto, adultere el vino, estropee los programas para que casquen y cosas así. Eso sí, eso es un diablo doméstico casero
que el que sabe radicar lo radica y el que no lo arrastra toda la vida. Podemos escuchar, no sé cómo voy, no, me pongo a cascar. Cosmopolita, desprendido, invirtió toda su vida, rechazaba riquezas, en fin, se ganaba la vida, pero no despreciaba los bienes materiales. Y durante toda su vida parece que le perseguían con la misma sunsueta, le dicen aquí, la misma historia. ¿No echas de menos tu patria? Es decir, cada vez que le preguntaban esto, él señalaba a los cielos, dice, ¿cómo que no? Y señalaba a las estrellas. Y cuando se estaba muriendo, parece que había otro pesado allí cerca a recordarle otra vez el asunto y le dijo, muriéndose ya, que hay que tener hígados para un buen mundo plantearle estas cosas. Y no te fastidia, no te sientes mal por morirte tan lejos de tu. Es como decirte, tú no tienes raíces, tú no sientes lo tuyo, como decía algún payaso hace unos años en este país. Los que no sienten lo suyo decían que no tiene derecho a vivir. La respuesta de Anaxágoras fue: en todas partes hay la misma distancia al infierno. Y con eso se muere. Esto es Grecia, y esto que van a ver también, y todo lo que se cuenta por ahí también. Yo no estoy negando aquí nada, ni de Zeus, ni de sus concubinas, ni de la estética, ni de los músicos que salen en los vasos, ni nada. Lo que yo les enseño está ahí, y habrá que cambiar lo que hay que cambiar, y no lo que está ahí. Creo que en un momento me daré cuenta. Es que hay varios. En el siglo XX fue hallado un naufragio frente a la isla griega de Antiquitera, con un cargamento. A principios del siglo XX fue hallado un naufragio frente a la isla griega de Antiquitera, con un cargamento insospechado. Un artefacto que podría ser la primera computadora conocida en el mundo con más de 2000 años de antigüedad. Una vez en el Museo de Atenas, después de haber pasado 20 siglos en el mar, a 42 metros de profundidad, las partes limpias del instrumento exhibían en su superficie numerosas inscripciones astronómicas, en principio no atribuibles a meros adornos. Luego de décadas de olvido, ya que la recuperación se había realizado, Derek de Sola Price, un físico e historiador de la ciencia, presentó en 1959 su conclusión. Se trataba de un complicado mecanismo de relojería que por su diseño y funciones podía ser llamada la primera computadora de Occidente. Según él, las inscripciones astronómicas debían de ser indicadores de un mecanismo de engranajes que al moverse mostraban la posición de los cuerpos celestes. La hipótesis en principio fue rechazada por muchos estudiosos. De Sola logró explicar cómo funcionaba el mecanismo de Antiquitera. Este empleaba un sistema de cálculo astronómico con mecanismos de precisión, el que mediante 32 engranajes y un engranaje diferencial mostraba la posición de los astros en sincronización con el año calendárico. Además, por medio de una perilla se podía accionar un simulador en miniatura del movimiento de cuerpos celestes como el Sol, la Luna y algunos planetas, de acuerdo a las fechas en que se quisieran conocer. El científico descubrió que el artefacto debió construirse en el año primero antes de nuestra era, probablemente en el año 80. Ahora, una especie de manual técnico de uso y otros de los secretos más íntimos del mecanismo de Antiquitera, la computadora astronómica más antigua del mundo, estarán a merced de la comunidad científica mundial. Un escáner especial de 8 toneladas fue el que obligó al mecanismo de Antiquitera a revelar esos contenidos celosamente escondidos y entre los que también hay valiosos textos de astronomía escritos en griego antiguo. El gigantesco escáner, financiado en su mayor parte por empresas privadas, logró fotografiar en 3 dimensiones el mecanismo sin que éste tuviese que abandonar el Museo Arqueológico de Atenas, donde se encuentra expuesto. Así, quedó al descubierto el funcionamiento interno de este pequeño artilugio de bronce contenido en un recipiente de madera con forma de caja de zapatos, que constituye la máquina mecánica más antigua del planeta.
Voz, Andrés Eloy Martínez. Esto, y lo hace de un modo sesudo. Tengo el artículo, pero si existe curiosidad, es Kepler. Kepler, en 1400 y pico, se toma la molestia de calcular con los medios que tenía a su alcance, basándose en las observaciones de Tycho Brahe, un astrónomo. Son todos eclesiásticos, alto clero. Todavía hoy el Vaticano sigue teniendo a los mejores astrónomos del planeta. Verán que a veces donde la dan astrónomo y que no todo el mundo se oiga, ¿no? Claro que hay gente sensata dentro de la iglesia y en mi pueblo también. Durante toda la Edad Media, hasta Kepler se tomó la molestia de medir las velocidades aparentes, las distancias, con todo lo que sabía en la época y multitud de observaciones precisas de su predecesor, Tycho Brahe. Tycho se escribe con CHY. Intentó ver si en efecto había una correspondencia entre los planetas. No que lo oyéramos, porque no se oye nada. El modelo de Kepler lo veremos proyectado y llegó a proponer, después de todos sus cálculos, por lo menos lo hizo correctamente. Cogió el gato, cogió el cascabel, no se inventó las cosas. Le puso el gato al cascabel, a ver si el cascabel sonaba. Bueno, al final llegó a proponer no una nota por planeta, sino para cada planeta una determinada melodía. Ya lo veremos, esta sí que la tengo en su momento. Esta historieta consiste en el modelo cosmológico desde que cae el imperio. Cuando cae el imperio, después del imperio de la dijo Asimov, viene la barbarie. Siempre hay un poder muy fuerte. El caso de Taifas es el más evidente. Y después los pequeños reyezuelos sucesivos, cada cual se aísla en sí. Colapsó todo. Colapsó el imperio, colapsó la paz, colapsó el conocimiento, la ciencia, las artes, la técnica. Para los romanos, para que sabían construir, si no sabían construir, ahí está el Coliseo, que no acaba de caerse. Bueno, un día de estos le damos un empujón y al final ya, como decía, se cae. Pero ahí están sus construcciones. ¿Cómo se hacen esas cosas? Con trigonometría como la actual no, pues midiendo, calculando y calculando correctamente, porque si no aquello se cae y tú no haces ninguna obra más. El modelo cosmológico, hasta Kepler, incluso hasta después, hasta Galileo y bastante después, sigue RQR con el asunto, hasta que Copérnico por fin, parece que ya siempre la duda, es ese, en el centro del mundo. Ellos dicen Jerusalén, yo prefiero decir mi pueblo. En el centro del mundo, en el centro del universo está la Tierra, en el centro Jerusalén, decían ellos, y después alrededor de la Tierra hay 7 esferas de cristal, no círculos de esos graduados como los... Eso es un modelo, esos artefactos que venden y que circularon ampliamente en toda la Edad Media. Todo sabio tenía, o eclesiástico, el grito eclesiástico tenía uno, si podía. Hay 7 esferas de cristal. ¿Por qué de cristal? Hombre, pues porque si no fueran de cristal, ¿cómo íbamos a ver el siguiente planeta? La razón de que fueran de cristal era pues para explicar, son esferas concéntricas por la superficie de las cuales, de cada una de ellas, corre un planeta. Ahí hay un problema muy gordo que todo el mundo ignoró, bastante gordo, por lo menos para un griego, para alguien que se pregunte por las causas reales de las cosas. Y es que todos estos objetos del cielo, los 5 planetas, los 5 planetas, la Luna y el Sol, se mueven en círculos o algo así, son elipses, ya sabemos, pero no, Marte tiene un movimiento retrógrado. Durante un cierto tiempo hace una especie de bucle y luego sí, esto se lo comía todo el mundo. O sea, nadie consideraba este enredo, durante siglos se lo fueron comiendo. Esfera tras esfera, 7 esferas, 7 notas, 7 colores. Era la estructura del mundo. Más lógica era la de los griegos, pero da igual. Y al final, la última esfera que lo envolvía todo era opaca y tenía unos pequeños agujeritos por los cuales se filtraba la luz de Dios, y eso eran las estrellas.
Bueno, yo, a ver, pues yo me he puesto los guantes porque no sé cuándo voy a pisar un callo, cuándo una ampolla, cuándo una herida, cuándo un bulto bien trabajado, no lo sé. De Grecia todo el mundo habla, pero se ignoran estas cosas. Grandes artistas, grandes pensadores, no, grandes científicos, los primeros. Prácticamente ninguna idea de las que utilizamos hoy en ciencia, a excepción de algunas de la mecánica cuántica, fue ignorada, fue ajena a los griegos. La idea de evolución, Anaximandro, veníamos de los peces, el modelo atómico que sigue siendo válido, no es exactamente el de Demócrito, pero hay que echarle para deducir eso. No han leído la descripción de Demócrito y de Leucipo no está claro que existiera, está en internet, son 2 páginas. ¿Cómo llega a la razonar? Porque lo hace por el razonamiento, partiendo de premisas a veces incorrectas. Mientras que Parménides en la costa de enfrente dice que la unidad es una y el ser es eterno y una serie de cosas que para qué, pues llega a conclusiones opuestas. Insisto, prácticamente todas las ideas científicas que hoy son válidas fueron formuladas por uno u otro griego y circulaban. Pues yo digo que jamás le haremos justicia a Grecia, sobre todo después de la que cayó. El producto más genuino, entiende lo que significa genuino, ¿no? Propio de ellos, el más característico fue la música, pero de la música pues no queda nada. En fin, quedan esos fragmentos que los pueden oír, si quieren los buscamos en internet, oiremos versiones, ya saben lo que hay 7 notas, 14, 27 y después reconstrucciones. A partir de un libro de teoría ustedes pueden reconstruir el aspecto aparente de un edificio si han visto otros parecidos, pero si no, nadie les garantiza que lo que están haciendo sea... Bueno, por lo demás, pisos, escaleras y casas de todo tipo había en Roma, en la Roma clásica. La diferencia con el occidente moderno, aparte de los avances tecnológicos del Renacimiento acá, es una diferencia solamente de grado.